Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 2, versículos 13 al 25. El texto dice lo siguiente: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos caminando por este camino espiritual que es la Cuaresma. Camino que tiene como meta la Pascua, la celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte, la resurrección del Señor, la fiesta más importante de nuestra fe. Allá está nuestra meta y nos vamos dirigiendo hacia ella, caminando, recorriendo juntos este camino de preparación intensa, este camino de preparación espiritual que es la Cuaresma. En ese tercer domingo de Cuaresma escuchamos este pasaje del Evangelio de San Juan, un pasaje por demás elocuente, porque nos habla de la expulsión que hace Jesús de los mercaderes del templo. Un pasaje, como digo, muy elocuente, que nos ayuda a entender mucho de lo que Jesús pensaba, de lo que Jesús tenía en su corazón acerca de Dios su Padre. Dice el Evangelio de San Juan: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. Jesús acostumbraba a ir a Jerusalén cada año, como nos dice el Evangelio de San Lucas, cuando nos cuenta que Jesús se extravió en el templo a los 12 años. Su familia acostumbraba, como todas las familias judías piadosas, a acudir al templo de Jerusalén por lo menos una vez al año. Llegó entonces Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. ¿Qué están haciendo ahí los vendedores de animales y los cambistas? Bueno, estos eran servicios indispensables en el templo. Pensemos primero que el sistema cultural judío se basaba fundamentalmente en los sacrificios, en las ofrendas, en las libaciones y en los holocaustos, particularmente sacrificios de animales. Por eso era indispensable que se ofrecieran los animales a la entrada del templo. En el atrio, allí había vendedores de bueyes, ovejas y palomas, precisamente porque eran los animales que eran el medio indispensable para entrar en comunión con Dios. Era la forma como los judíos hacían escuchar su voz ante Dios, presentarle a Dios su culto a través de sacrificios, a través de ofrendas y holocaustos. Pero también había cambistas con sus mesas. ¿Por qué era necesario que hubiera cambistas? Recordemos que la moneda de circulación ordinaria era la moneda romana. Estamos en un territorio, Palestina, que estaba bajo el Imperio Romano y por tanto la moneda que se usaba era la moneda romana. Las monedas romanas tenían la efigie del emperador y por tanto moneda que no podía circular dentro del templo. Según la ley de Moisés, los judíos no podían aceptar que hubiera imágenes en ninguna parte, pero particularmente
No podían aceptar esas imágenes en el templo. Así que si el dinero llevaba la imagen del emperador, entonces había que cambiarlo por dinero, podríamos decir dinero permitido, dinero religioso. Entonces los cambistas hacían este servicio, cambiaban el dinero romano por dinero que pudiera circular en el templo, que sirviera entonces para los donativos, para las ofrendas, para las limosnas. Esto fue lo que encontró Jesús cuando llegó al templo. Y entonces, como uno de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Jeremías, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas. De pronto, esa actitud de Jesús nos desconcierta, porque vemos a Jesús que estamos acostumbrados a verlo como un hombre apacible, como un hombre manso, como un hombre pacífico. Lo vemos ahora en la actitud violenta, expulsando mercaderes y volcando las mesas de los cambistas. Y dice el Evangelio que a los cambistas les volcó las mesas y les tiró las monedas al suelo, y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús se siente ofendido por lo que está sucediendo en el templo. El culto del Antiguo Testamento se ha corrompido, de alguna manera se ha prostituido, porque es un culto que depende de estos medios que finalmente sirven como un estorbo para llegar a Dios. Jesús está purificando el templo, está purificando el culto, la relación con Dios. Aquella religión estaba llegando a su término y Jesús con eso está proclamando una nueva religión, o sea, una nueva forma de relacionarse con Dios, que no depende ya de sacrificios, que no depende de ofrendas, de libaciones o de holocaustos. Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios se ha prostituido, se ha corrompido? ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios se ha vuelto como un mercado? Porque a veces, como los judíos de aquel tiempo, vemos a Dios como un mercader con el que tenemos que intercambiar productos. Así parecía la relación que había en el Antiguo Testamento. Yo te doy para que tú me des. Yo te ofrezco sacrificios, pero para ganar tu favor, para obtener un beneficio de ti. Y de alguna manera esa relación con Dios se había prostituido. A veces nos pasa en nuestra relación con Dios que hemos caído en esa actitud. Jesús está purificando esta relación con Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Está expulsando a los mercaderes del templo, es decir, está purificando el culto, la relación con Dios. ¿Cuáles serán los mercaderes que Jesús tiene que expulsar de nuestro corazón? ¿Cuáles serán los ídolos que nos hemos construido en nuestro interior que están impidiendo nuestra relación con Dios? Porque este Dios al que le daban culto los israelitas, en el fondo no era el Dios verdadero, era un ídolo. Jesús está purificando la relación con Dios, porque Dios no es eso que piensan las autoridades de Israel. Nuestro Dios es un Dios que gusta de una relación directa, sincera, franca, abierta con Él, que no favorece este tipo de intermediarios, este tipo de medios que luego se vuelven un obstáculo para alcanzar a Dios. Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Es lo que Dios no quiere, que la religión se vuelva entonces un obstáculo para alcanzar a Dios. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Una expresión del Antiguo Testamento que bien podía referirse a lo que estaba haciendo Jesús, a sentir aquel celo por la casa de Dios, por la santidad del lugar santo. Jesús entonces siente el deseo de volver a establecer el respeto que merece la casa de Dios. Intervinieron los jefes de los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré.
Ellos replicaron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero dice el Evangelio, él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no estaba hablando del templo material, estaba hablando de su persona. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Él había hablado de la reconstrucción de su cuerpo, que se llevará a cabo cuando resucite de entre los muertos. Él es el nuevo templo de Dios, a través del cual el Padre quiere que entremos en comunión con Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo proclamará. El camino para llegar al Padre es Jesús. El domingo pasado escuchábamos en la escena de la transfiguración que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar a Jesús es la forma de darle culto al Padre, poner en práctica sus enseñanzas, imitar su ejemplo, hacer vida el Evangelio que Él nos ha proclamado. Es que esa es la forma de encontrarnos con Dios, de vivir en comunión con Dios. Ya no hace falta pues el templo de Jerusalén o el sistema cultural basado en los sacrificios. Ahora nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Por eso los cristianos nos reunimos a celebrar la Eucaristía, porque celebramos a Jesucristo, celebramos su sacrificio, su donación, su entrega por nosotros, la repetimos, la actualizamos en cada Eucaristía y a través de Jesucristo llegamos al Padre. Esa es la forma como el Padre quiere ser alabado, bendecido, honrado, adorado, a través del sacrificio constante de su Hijo. Ese sacrificio que vuelve a hacerse presente en cada celebración de la Eucaristía. Nosotros participamos de la Eucaristía con la conciencia de que ese es el culto que el Padre quiere que le ofrezcamos. Claro, la participación en la Eucaristía que luego nos proyecta a la vida, para que vayamos a hacer vida las enseñanzas de Jesús. Acá las celebramos, pero allá, en la vida ordinaria, vamos y las vivimos. Y ese es el culto que le agrada al Padre. El culto que le agrada al Padre es el culto que le damos en espíritu y en verdad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.